Hoy hablaremos en esta pequeña cápsula sobre los efectos fiscales de la donación, tanto para impuestos sobre la renta como impuesto al valor agregado. No te despegues, que comenzamos. Bien, comenzando con tu programa Consejero Empresarial, tu servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial, pues con un tema que, si bien es cierto, no es de mucha preocupación, pero sí su práctica es constante y tiene muchas sanciones. Vamos a hablar específicamente de la donación y hablemos del efecto general, no meramente contractual, de lo que implica una donación. En sentido jurídico general, es la transmisión de un bien a cambio de nada. Es decir, es un contrato traslativo de dominio no oneroso, es plenamente gratuito. Eso es en una de sus variantes cuando hablamos de la donación pura y simple, como lo establece el artículo 1918 del Código Civil del Estado de Jalisco. Y bien, el artículo 1914 nos da esta definición propiamente de lo que es el contrato de donación. Se trata es aquel por el cual una persona llamada donante transfiere en forma gratuita una parte de sus bienes presentes a otra llamada donataria, quien acepta dicha liberalidad. Esto nos da un concepto, hablamos de una transmisión. Primeramente vamos a clasificar el contrato de acuerdo a sus funcionalidades. Primeramente estamos hablando de un contrato instantáneo, no es de tracto sucesivo, es decir, las contraprestaciones se dan al momento de su celebración. Es un contrato formal en oposición a real, es decir, no se necesita la entrega de la cosa, sino cumplir con los aspectos formales que veremos, que establece nuestro Código Civil del Estado de Jalisco, así como también es un contrato conmutativo, que estamos hablando de cosas y objetos determinados o determinables. Igualmente estamos hablando de un tipo de contrato principal que no depende de la existencia de otro para surtir sus efectos. Sí tendrá en algunas de sus variantes condiciones o situaciones que se tienen que llevar a cabo para que esto se materialice. Y bueno, para efectos fiscales, yo sí me voy al artículo 16, se establece del Código Fiscal de la Federación. Allí se establece en la fracción primera que toda transmisión se considera enajenación para efectos fiscales toda transmisión de propiedad, incluso con reserva de dominio. Entonces, para efectos de este ordenamiento, la donación es una enajenación. Entonces, el legislador fiscal de manera general está estableciendo la amplitud del concepto. Y ahora, vamos a tocar rápido IVA, nada más para excluirlo de este tema. En su artículo 8 nos establece que se entiende por enajenación y nos dice que no se considera en el segundo párrafo de este precepto aquella donación que se lleve a cabo entre personas, ¿sí? O bien cuando esa transmisión derive, y ya no es donación, de la muerte, hablando de herencia y legados. Y te dice que cuando se trate de donaciones donde intervengan ambas partes, empresas, es decir, donatario y donante, sean empresas, y entendamos empresas como aquellas comprendidas en el artículo 16, último párrafo, es decir, la persona física o persona moral que realiza actividades empresariales contenidas en ese dispositivo. Entonces, si son las dos partes empresas, esas donaciones sí son objeto y se tratan de enajenación. ¿Cómo se va a fijar el valor? Bueno, será otro tema, ¿sí? Para no desviarnos. Pero si una de las partes es empresa y la otra está registrada y cumple con los requisitos establecidos para ser donataria, que expide comprobantes de donativos deducibles de impuestos, es decir, donataria autorizada, bueno, eso sería naturalmente deducible por una parte y no acumulable para la otra. Y para efectos de IVA, pues no es objeto del impuesto al valor agregado. Por otro lado, cuando hablamos de la donación entre vivos, entre personas físicas que cumplan con la ley de impuestos sobre la renta, de acuerdo a la fracción 23, en los supuestos que se establezca que son exentos de la fracción 23 del artículo 93
de la ley del impuesto sobre la renta, pues tampoco serán objeto de este impuesto. Ojo, cuando se trata de bienes inmuebles en diversas entidades federativas, pues independientemente de que sea donación a título gratuito, se va a accionar el impuesto de transmisión patrimonial. Nada más para hacer a un lado el IVA y los impuestos estatales. Ahora me aboco a continuar con los aspectos jurídicos para tocar el tema más importante de impuestos sobre la renta. Bien, aquí hay que tomar en consideración, como les decía, se tienen diferentes tipos de donaciones de acuerdo a la legislación. La de Jalisco es obviamente casi una réplica en este tipo de temas al Código Civil Federal. Y bueno, existen 4 tipos de donaciones contractuales y 2 de familia, que vienen del capítulo de la familia. Y voy a hablar de estas 2 últimas en primer orden. De acuerdo a la historia del derecho, tomando los pensamientos del derecho romano y del derecho español, se concebía la donación antenupcial, que para unos era el dote y para otro era las marras. Esta es una manera de que la familia, terceros, le regalaban cosas a los futuros consortes. De esta manera, pues se mantenían los linajes, los grados de realeza o de poder económico, preparando con antelación el casamiento de los hijos de 2 familias, y de esta manera mantener la fortuna. El segundo tipo de donación que tenemos, que no es formalmente contractual, sino está regulado en el Código Civil, insisto, en el capítulo de la familia, en el artículo 371, es entre consortes, entre cónyuges. Y bueno, para poder determinarlos como tal, debemos de entender aquellos que ya hayan celebrado su pacto matrimonial, como algunos determinan, o bien hayan celebrado su matrimonio. Yo estoy de acuerdo, obviamente, con los criterios que se han fijado, que el matrimonio no es el contrato de matrimonio. Es un acto jurídico que tiene, pues sí, una plurilateral, un acuerdo plurilateral de la voluntad, es permanente, es mixto, tiene su propia característica que no lo hace contrato. Y es más, su propio objetivo, que es la permanencia y la formación de una familia. Esto es lo que lo que lo aparta lejos de ser un contrato, porque en muchas ocasiones lo hemos puesto como el ejemplo del contrato que se reviste la formalidad con una solemnidad, como es la participación del Estado a través de un oficial del registro civil. Sin embargo, vamos haciendo a un lado este pequeño paréntesis y centrarnos solamente aquellas personas que formalmente hayan contraído matrimonio, se les considera consortes o cónyuges. Entonces, estas 2 figuras son importantes para cuando entremos a impuestos sobre la renta. Ahora, tomemos en consideración, de acuerdo al artículo 1917 del Código Civil de Jalisco, existe y se regula lo que viene siendo la donación pura y simple. Es decir, entrego un bien a uno de mis hijos de manera o a título gratuito. Esa es la pura y simple. Sin embargo, pues encontramos en el siguiente artículo, en el 1918, la donación condicional. Es decir, bajo cierta circunstancia o determinada situación, será tuyo este bien. ¿Sí? Seguimos. El artículo 1919 habla, aunque suene un poco contrario a la naturaleza del contrato de donación, que es gratuito en oposición a oneroso, aquí sí existe en la clasificación tanto doctrinal como jurídica la donación onerosa. ¿Cuándo se presenta esta donación onerosa? Cuando quien recibe el bien, es decir, el donatario, tiene que liberar tiene a su cargo, una vez tomado el bien en donación,
el pago de determinados o el cumplimiento de determinados gravámenes. Ejemplo, le dono una casa a mi hija, pero hay adeudos del impuesto predial. Hija, paga los impuestos prediales. Eso es lo único que vas a pagar para que sea tuyo. Entonces sí tiene unos gravámenes, no solamente lo recibe de manera pura y simple. Tiene una carga que tiene que cumplir para que ese bien pase a su patrimonio. Y bien, la remunerativa, que es cuando se entrega algo a favor de alguien que por diferentes circunstancias ha ayudado y ha participado en la vida de una persona y se regala en retribución. Habría que ver después los temas fiscales en cuestión de causación, pago en especie. No abundaré en este momento en esto, solamente hablaré del punto de la exención. Bueno, entonces tenemos estos cuatro. Entonces estos cuatro tienen la peculiaridad de que, les decía, es consensual, es formal en oposición a real. Se tienen que seguir formalismos. No basta el simple consentimiento, sino nos lo clasifica bajo 3 modalidades que se puede llevar a cabo la donación. Verbal, si no supera los 5,000 pesos, sin ningún problema. Si lo supera, tendrá que ser por escrito. Y si implica una formalidad adicional por la característica del bien, como puede ser como un bien inmueble que se tiene que comparecer para su formalidad en la transmisión ante un fedatario público, habrá que revestirse de esa formalidad. Esas son las 3 características que establece desde el artículo 1925 al 1929 de nuestro Código Civil Estatal. Aquí el tema es muy importante porque conforme abordaremos ahorita los temas en primer orden, pues hablaré del artículo 90 y en específico y el artículo 91 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, donde se señala que si una persona física percibe por conceptos de préstamos, premios o donativos que en lo individual o en su conjunto superen los 600,000 pesos en un ejercicio, se tendrá que informar en la declaración anual de impuesto sobre la renta. Oye, no superé los 500,000 pesos de acuerdo al artículo 150 de la misma ley de impuesto sobre la renta, no tengo por qué declarar, tienes que informarlo de todas maneras. Esto es indiscutible, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, el artículo 91 te establece una ficción donde te lo va a sancionar, te lo va a tomando las palabras de la nueva legislación del 5A, va a tener una recaracterización. Si bien es cierto, en la naturaleza es una donación que no grava impuestos sobre la renta en determinadas situaciones, pues si no me avisas, te recaracteriza como un ingreso acumulable y tienes que pagar el impuesto correspondiente. Entonces, tengan mucho cuidado, esta es una alerta. ¿Por qué? Porque vienen las preguntas de que, oye, pues yo a mi hijo que está estudiando en otra ciudad, le estoy depositando para la colegiatura, le estoy depositando para sus gastos, para la renta, para su carro, su gasolina, y bueno, al año a lo mejor supero por la colegiatura los 600,000 pesos. Bueno, hay que tratar de ser, pues yo creo que más correctos. Depositen lo que sea las universidades, paguen ustedes la renta del lugar, paguen ustedes, y a sus hijos transfiéranle lo menos posible, o lo estrictamente indispensable. Obviamente, si superan los 600,000 pesos, pues su hijo tendrá que informarlo en la declaración anual. Pero si mesuradamente no se alcanza, bueno, lo dejaron a salvo de una ficción fiscal. Entonces, y que le implicaría pago de impuestos. Esto es un tema que ya se ha buscado que es desproporcional, que por el hecho de no avisar o presentar la informativa se grave el impuesto se considera un ingreso acumulable, pero bueno, ya ha sido superado ya hasta por jurisprudencia en el término de que es una manera de que el legislador sanciona el incumplimiento. ¿Por qué? Porque algo que le importa mucho al fisco es la información, y si no se lo estás proporcionando, pues bueno, ahí te va tu sanción. No te multa, pero te recalifica el sentido económico en materia fiscal a una enajenación que grava impuestos sobre la renta. Y dices, bueno, ¿y cuándo sí, cuándo no? Bueno, vamos a ver, entonces ya abriríamos y tendríamos que irnos a la fracción 23 del artículo 93 de la Ley de Impuestos sobre la Renta,
donde se establecen los ingresos exentos de las personas físicas y se nos establecen tres regulaciones, tres incisos, a través de tres incisos. El inciso A te dice que entre cónyuges o los que perciban descendientes de sus ascendientes, de papá, mamá, de papá a hijos, o de mamá a papá, o de papá a mamá, ¿sí? Eso no grava sobre la renta. Ojo, solamente si supera esas cantidades, si supera los 600,000, tendríamos que informarlo. Oye, pero entre cónyuges no es contractual. Efectivamente, no es contractual, no es un contrato de donación. Es una regulación existente en el Código Civil en el apartado de familia, pero los efectos son los mismos. Entonces, a mi consideración, de una manera conservadora, tendría, ¿sí?, que tomarse en consideración para efectos si se informa o no. De manera análoga, tomo un principio, hay una jurisprudencia que lo pondré aquí en el casillero debajo de YouTube, donde se señala que si bien es cierto la ingratitud, el juez civil puede a su libre apreciación valorar con los elementos si se presentó o no, sin necesidad de esperar al juez penal a que delibere en su materia si se cometió un delito o no. Ese es el tema porque cuenta mucho realmente la situación. O la otra tesis que señala que en una donación antenupcial, pues si no se casa con quien yo le donaba los bienes, si lo hacía, puedo revocar la donación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que privilegia aquí en estos dos textos? La protección del donante. Entonces, aquí, aunque es materia familiar, sigue siendo un donante. ¿Para qué? Para todos los efectos. Ahí está la donación antenupcial como el donante, y lo destaca esa tesis, que también se las pondré aquí en el casillero. También lo destaca, que es lo que privilegia todo, su voluntad y protegerlo, ¿sí? Entonces aquí el tema es que, bueno, entre cónyuges, pues si bien es cierto, no hay que hacer un contrato, a mi consideración, ya queda para cada quien, puesto que es parte de la relación del matrimonio, sin importar el régimen en el que se hayan casado, simplemente que se haya celebrado el pacto matrimonial o el matrimonio, como les guste manejar, ¿sí? De papás a hijos, bastará con que exista, con que demostrar que es padre e hijo, que es simplemente con el acta de nacimiento. Igual no hay que hacer contrato, pero sí hay que llevar un registro, una contabilidad patrimonial de cuánto se le está depositando, insisto, para verificar que no supere los 600,000 pesos señalados en el artículo 90 de la ley de ICR, y evitar la sanción del artículo 91 de recaracterizarlo y volverlo un ingreso acumulado. El inciso B te dice, los que perciban ascendientes de sus descendientes, es decir, que lo que reciban papás de hijos, ¿sí?, en línea recta, ¿sí?, siempre que los bienes recibidos, hablando de papás, no se enajenen o donen hacia otro ascendiente o descendiente en línea recta, sin limitación de grado. Es decir, no hay que piramidar o jugar con las líneas de parentesco para yo donarle a mi mamá una casa y mi mamá le done esa casa a mi hermano y quede libre de impuestos, ¿sí? Porque este inciso B es el freno ante esas situaciones. Y el inciso C, hay ocasiones que nos han preguntado, oigan, por una donación de terceros, es decir, de uno de mis socios hacia su servidor, de mí, o de su servidor, algunos de mis socios o amigos, pues sí es exento hasta una cantidad aproximada de 90,000 pesos. Entonces, también hay que dejar los elementos. Aquí lo que más importa, por eso hice la clasificación de las 4 donaciones en materia contractual y las 2 de materia civil, para saber a cuáles hay que hacerle caso a la formalidad y llevarlas a cabo. Nuestros códigos civiles se han quedado muy rezagados, porque hablar de 5,000 pesos, que incluso así es el Código Civil Federal, pues hace que toda donación tenga que celebrarse el contrato respectivo, ya sea por cada evento, o bien hacer organizados y establecer un sistema para que quede plasmado en un contrato,
y sobre todo con el criterio, aunque bien es más de sentido procesal, el de fecha cierta, bueno, llevarlo ante un fedatario, buscar una evidencia para que llegue a tomarse, se debe tomar en cuenta así por la autoridad. Recuerden que con el 5A, apertura que un auditor puede decir no estoy de acuerdo en la operación, y bueno, pues tendríamos que entrar la proveniencia del fondo sobre la forma. Entonces hay que llegarnos de los mayores elementos, pues llegamos a una situación donde haya una duda por parte de la autoridad para en el momento de aportarla en el propio procedimiento, y si no, pues tener los elementos de prueba ya sea indicial para poder determinar con la suma de indicios y al convencimiento del tribunal para que pueda llegar a un fallo favorable. Tengan mucha atención con la donación. Es un tema que a veces decimos que solito se va arreglando, pero nada más vean la formalidad. Y sobre todo hoy lo que nos ha enseñado esta emergencia sanitaria, que hay que revolucionar. Así que en breve sacaré un video explicando el uso de la NOM 151. Es muy importante porque a través de los proveedores de certificados de autentificación vamos a tener un elemento a través de ellos de la certeza que busca la autoridad de fecha cierta, sin invertir tanto a través de intervención de fedatarios públicos, o bien sin la necesidad de que se establezcan que hay que sacar copias y ponerle copia certificada para tener un indicio. ¿Qué mejor que tener los sistemas electrónicos? Hoy nos ha enseñado mucho esta emergencia, insisto, que hay muchos elementos que ahí los tenemos, ahora hay que explotarlos. Bien, pues con esto me despido. Todo este tema lo abordamos a mayor detalle en los cursos que tenemos en sede. Próximamente tendremos efectos fiscales de los contratos nuevamente a cargo de su servidor. Espero que nos acompañen. Y bien, pues síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Consejero Empresarial, YouTube como Consejero Empresarial o COEM TV. Opriman en esta red la campanita para que les dé aviso inmediato de cuando subimos contenidos. Y finalmente, me despido oficialmente. Síganos en redes sociales porque si no, vamos por ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.